בראשית ברא אלוהים את השמיים. Bienvenidos sean todos ustedes, amigos, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan a un programa más de Buscando lo Escondido en su serie Maravillas Escondidas en la Torá. Les damos la bienvenida con los brazos abiertos a este programa número 17 y este programa, el nombre de la porción se llama Yitro y pues hoy vamos a estar estudiando de Éxodo 18 hasta Éxodo 20, versículo 23. Hoy toca estudiar los conocidos 10 mandamientos. Y pues bueno, antes que nada, damos la bienvenida a nuestro amigo y compañero Gabriel Estrada. ¿Cómo estás, Gabriel? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, ¿qué tal, Memo? Pues aquí otra vez, increíble que sea la número 17, de repente parece que no ha pasado tanto tiempo, ¿eh? Sí. Pues qué padre, fíjate, y emocionado porque pues sí, como tú dices, hoy vamos a ver, entre otras cosas, los 10 mandamientos que pues llegaron a todo el mundo, fíjate, ¿no? A veces perdemos la perspectiva de que estamos estudiando la historia de un pueblo que empezó siendo muy pequeño, ¿no? Y que Dios le prometió que esto llegaría a todo el mundo, ¿no? Y pues se cumplió, fíjate, ¿no? Estamos viviendo una Estamos profecía. viéndolo. Ajá, y no nos impresionamos, ¿no? Entonces, otra vez, a lo mejor si agarramos un poco de perspectiva en todo lo que está pasando en la historia que vamos revisando, a lo mejor aprendemos algo, ¿no? Pues vamos a empezar. Antes que nada, pues les recuerdo que como todos los audios que se han hecho, están a su disposición gratuitamente en la página buscandoloescondido.com para escucharlos en línea bajo el menú de programas de audio, Maravillas Escondidas en la Torá, y ya pues nos vamos al libro que queremos, Génesis, Éxodo, que son los que llevamos hasta ahorita, y escogemos la porción que queramos escuchar. La podemos escuchar en línea o la podemos bajar a nuestro dispositivo, y también tenemos el canal en YouTube donde para llegar al canal, solamente en la barra donde buscamos todos los videos en YouTube ponemos Buscando lo Escondido y nos va a llevar a la página con todos los videos que tenemos, o bien podemos poner Maravillas Escondidas en la Torá y nos lleva a una lista de reproducción con los 16 programas que se han grabado, más se van a ir agregando. Y pues vamos a empezarle, Gabo, porque se me hace que hoy no nos vamos 1 hora y 10 minutos como lo hemos Pues, estado haciendo. de 1 hora ya lo extendimos a 1 hora 10, ¿verdad? Sin Una darnos 10, cuenta. una Bueno. 15 más o menos, y hoy se me hace que vamos a romper récord el día de hoy. Ojalá logremos hacer eso y que la gente se dé cuenta que hay tanto que aprender de estos capítulos, porque de repente decimos, claro, sí, los 10 mandamientos, ¿no? Están fáciles y me los sé, me los aprendí, pero ¿qué significan? ¿Habrá algo más de información allá adentro? Y realmente no creo que sea que ni mucha gente se lo sabe realmente. Sí, pues no, ya sé. A ver si te acuerdas cuál es el cuarto. Uf. Bueno, ya los veremos. Ahorita lo veo. Claro. Y primero que nada, pues le pedimos a nuestro Padre, a nuestro Creador, que nos ayude a entender, a abrir nuestra mente, ahora más que nunca, a entender sus palabras, que grabe en nuestros corazones sus instrucciones y todo lo que desde el principio quiso explicarle a la humanidad. Espero que empiece por mí. Sí, exactamente. Pues bueno, ¿qué te parece si empezamos, Gabo? Venga, yo estoy listo. Éxodo 18. Como comenté, esta porción se llama Yitro. Yitro, el nombre en algunas versiones viene como Jetro o Yetro, que viene siendo pues el suegro de Moisés. No sé si se recuerdan, cuando salió Moisés huyendo de Egipto, llegó a una aldea o ciudadcita que se llamaba Madián, y ahí se quedó a vivir con Yetro o Yitro y sus 7 hijas, y pues terminó casándose con una de ellas. Y vimos que después de muchos años tuvo 2 hijos, subió a una montaña, vio una zarza con lumbre y le platicó, y no estaba borracho ni nada de eso. Y después
regresó a Egipto para liberar al pueblo de Dios, porque Dios habló con él y le dijo eso. Cuando iba en el camino, no sé si te acuerdas, Gabo, que se toparon, iba su esposa, Séfora, con su hijo, se toparon con un ángel de Dios y el ángel de Dios casi que quería matar, a veces, o algunos entendemos que al hijo, algunos entendemos que a Moisés, y vimos que hubo ahí algo de sangre, cortaron unos pedazos de alguna parte del niño. Sí, y desde ahí no sabíamos nada de la esposa, ni del hijo, ni de Yetro. Pues un negocio, dicen. Y entonces, bueno, comienza diciendo, y Yetro, sacerdote de Madián, sacerdote o Cohen de Madián, suegro de Moisés, o sea, le están realmente, pues Moisés es como que la persona principal, ¿no? Claro. Y aquí le están dando a Yetro pues un lugar privilegiado, ¿no? Y me llama la atención porque esta porción pues yo creo que es de las más importantes por lo que vamos a leer, por que aquí están los, como ya dijimos, los conocidos 10 mandamientos, y que esta porción que es de las más importantes tenga el nombre de Yetro. Eso me llama la atención. Y dice, oyó todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y cómo Dios había sacado a Israel de Egipto. O sea, se enteró, ¿no? Se enteró y dijo, caray, ese Dios se me hace que sí es el mero bueno. Déjame voy con Moisés a ver qué me platica. Dice, y Yetro, suegro de Moisés, vuelve a decir, tomó a Séfora, mujer de Moisés, dice, después de haber sido enviada a su padre. Y aquí la primera cosa que escuché, yo creo que por primera vez hace un año que estuve escuchando comentarios de unos judíos caraítas en esta porción de la Torah, y la palabra que se utiliza aquí para que dice, a ver, de que había enviado a Séfora con su padre, es la palabra Shiluah, que sin dudarlo un judío caraíta luego te voy a decir que esta palabra significa o es usada en el hebreo incluso moderno para decir cuando se divorcia una persona de otra. Órale. No sé si alguna vez lo habías escuchado. No, fíjate que no. Y si lo pones en contexto, Gabo, pues sí hace mucho sentido, porque al menos en la versión en español dice después de haber enviado a la mujer a casa de su padre, que realmente en esos tiempos cuando se divorciaban eso es lo que hacían. O sea, no había tantos trámites como ahorita, ¿no? Sino simplemente decía, ¿sabes qué? Vete con tu padre. Ya no te quiero. Entonces, lo escuché eso y me causó algo de sorpresa la primera vez que lo escuché. Y de hecho, por ejemplo, si buscas en una herramienta, por ejemplo, Blue Letter Bible, que puedes ver ahí el hebreo, y después las palabras en hebreo tiene pues el significado, ahí pues puedes ver claramente que dice divorcio. Entonces dice... O sea, que implicaría eso que mientras Moisés fue a hacer lo que iba a hacer con el faraón, ¿se divorció de su esposa o se separó? Implicaría, por como yo escuché el contexto, implicaría que se divorció. Okay. Ahora, ¿tú crees ahora sí que voy a usar una terminología moderna, ¿se divorció o se separó nada más? Porque ya ves que hay otra palabra que es get, que también significa divorcio. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre ambas, no? Digo, no sé, obviamente también estoy entendiéndolo desde el punto de vista moderno, pero sí sería muy interesante ver de qué habla. Qué interesante concepto. Sí. Sí. Y dice, pues bueno, llegó Yetro y le dice, y iba con sus dos hijos. El nombre de uno de ellos era Gersón, porque había dicho, forastero he sido en tierra ajena, que ya habíamos platicado de eso. Y el nombre del otro era Eliezer, porque dijo, el Dios de mis padres es mi ayuda, y me liberó de la espada de Faraón. Y Yetro, suegro de Moisés, llegó con los hijos y la mujer de a Moisés en el desierto, donde había acampado junto al monte de Dios. Y aquí
también el monte de Dios, o sea, no se ha hecho relación todavía que este monte de Dios es el monte Sinaí, pero sin embargo, pues normalmente lo entendemos, ¿no? Así. Y dice, y dijo a Moisés, Yetro, yo, tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos con ella. O sea, me llama la atención, ¿para qué iba a llevar a la mujer y a los 2 hijos a Moisés? O sea, como llevándoselos, como para decirle, Te los regreso, tómala ¿no? de vuelta, ¿no? Ajá, Mira, aquí están los 2 hijos. Llegó llorando mi nuera mi hija y me dijo que algo pasó, con unos pieles salieron volando y sangre y no supe qué pasó, pero pero aquí mira, viene aquí de están regreso. bien. Y dice, entonces Moisés salió a recibir a su suegro, se postró, lo besó y se preguntaron el uno a otro por su salud y entraron en la tienda. Y me llama la atención, o sea, no dice nada de qué pasó con sus hijos o con su esposa o Séfora. Claro. Dice, y relató entonces Moisés a su suegro todo lo que Dios había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, todas las adversidades que le habían sobrevenido en el camino y cómo Dios los había librado. Imagínate esa plática. Debe haber estado. Sí, o sea, imagínate la emoción de Moisés, o sea, imagínate cómo lo platicó y abría los ojos y movía las manos y, claro, pues, y porque además acuérdate que él es el único que puede escuchar la voz de Dios, entonces, Ujú. imagínate, y Dios me dijo y entonces yo hice y dudé y sucedió y luego se abrió el mar, o sea, pues que, sí, claro, No, pues. Y pues Yetro también como que le gustó mucho y dice que se regocijó de todo lo bien que Dios había hecho a Israel. Dice que lo había librado de la mano de los egipcios. Y Yetro exclamó, bendito sea Yud-Heh-Vah-Heh, el Dios, que los libró de la mano de los egipcios y de mano de Faraón. Él ha librado al pueblo de mano de Egipto. O sea, Egipto, sabemos, era la potencia mundial en ese tiempo, tenía los dioses más poderosos, tenía y a más sus... impresionante, ¿no? Pues llegabas y los veías así enormes en piedra y decías, no, pues estos sí son, Ajá, y tenían los sacerdotes que pues se dedicaban a estar sirviendo a los dioses, ¿no? O sea, de forma profesional. claro. Entonces, pues realmente era una potencia económica y religiosa muy, muy fuerte, ¿no? Entonces dice, por eso, Yetro dice, ahora sé que Dios, Yud-Heh Vav-Heh, es mayor que todos los dioses. ¿Por qué? Pues por lo que estamos diciendo. Ahora aquí la palabra dioses es la palabra Elohim o Elohim, que pues, son potencias, ¿no? Potestades O poderes, o fuerzas. poderes, gobiernos, o sea, porque aquí pues yo creo que se puede llegar a malinterpretar, ¿no? O sea, Yetro en algunos ramas de algunos rabinos del judaísmo dicen que Yetro pues siempre ha sido un monoteísta, o sea que siempre ha creído igual en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y otra rama del judaísmo dice que no, que Yetro era pues a lo mejor como muchas personas que nos están escuchando, que ha brincado de una iglesia en otra, de una religión en otra, y que aquí está llegando y al ver el poder de este Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, dice, ahora sé que Dios es mayor que todos. O sea, ya viví muchas cosas y al ver esto que está haciendo Dios, veo que Él es el verdadero. Claro, sabes que a mí que me llama un poco la atención de lo que él dice, es que dice que es más grande que todos los dioses. Por qué será que Yitro no ha entendido que no es que Dios sea más grande, vamos, que Yud-Heh Vav-Heh no nada más es más grande, sino que es el único, ¿no? O sea, Ujú. entonces sí hay una distinción entre lo que entiende el suegro de Moisés contra lo que se va a manifestar por la misma boca de Dios más adelante, ¿no? Eso se me hace, Exactamente. o sea, es obvio que eso también nos habla de que la revelación que viene después de estos capítulos, pues implica un conocimiento mucho más profundo, ¿no? Ujú. Y realmente yo veo esto que es en la actualidad, ¿no? O sea, Claro. no sé si a ti te pasó, o muchas personas les ha pasado, que viene de una religión, de otra religión y dice, híjole, no, después de empezar a leer la Biblia y a empezar desde el principio, sí, yo veo que este es el Dios más grande, pero realmente en el fondo se siguen teniendo uno, dos o más dioses. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces dice,
Entonces, el versículo 12, Yetro, suegro de Moisés, tomó holocaustos y sacrificios para Elohim, para Dios, y llegó Aarón con todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés delante de Dios. Y sucedió al día siguiente que Moisés se sentó a juzgar al pueblo, porque el pueblo se presentaba delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y pues habíamos dicho, no eran alrededor de 3 millones de personas. Y me imagino que mínimo la mitad tenía problemas. Y mínimo, pon tú que la mitad de esa mitad iba con Moisés a pedirle consejos. Sí, pues es que todos los conflictos que hay entre 100 millones de personas, es más, entre 1 millón de personas, ¿no? Digo, bueno, nosotros vivimos en Saltillo, pues hay casi 1 millón de personas, hay quienes creen que ya somos el millón, y cuántos casos hay en los juzgados, ¿no? O sea, imagínate 6 millones de personas, no, pues, No. Y para una sola persona. claro, pues no. Entonces dice, y viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía para el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo se presenta a ti desde la mañana hasta la tarde? Y respondió Moisés a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Sí, porque acuérdate que es el único que puede escuchar la voz de Dios. Entonces, si yo supiera de alguien que puede hacer eso, pues voy y le pregunto, ¿no? Seguramente. Claro que la expresión que se utiliza aquí, juzgar, implica emitir una sentencia, un juicio, sentenciar, pues sí, es una como actividad de un juez, ¿no? Sí, claro. Pues pudiera ser que a lo mejor él resolvía los problemas de los conflictos, no sé, la verdad es que nos dan pie para pensar muchas cosas, ¿no? Sí, y es lo que explica, ¿no? En el versículo 16 dice, cuando tienen un asunto vienen a mí y yo juzgo entre un hombre y su prójimo y les doy a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. ¿Y cuáles estatutos y cuáles leyes? Exactamente, todavía, al menos en el texto en la Biblia, no hemos visto que haya pasado eso, ¿no? Claro, aunque los rabinos aquí dicen que este es uno de los fundamentos para justificar que ya había una tradición oral, ¿no? Que se había ido transmitiendo desde generación en generación desde Adán, y de donde va a aparecer más adelante el Talmud, ¿no? Ese es el fundamento que ellos utilizan. Bueno, entonces dice versículo 17, entonces el suegro de Moisés le dijo, no es bueno lo que tú haces, porque pues si sigues a ese ritmo, pues vas a morir, ¿no? Y la congregación, o sea, imagínate, está desde la mañana esperando que les des un consejo y a lo mejor llega la noche, te vas a dormir y esa persona que estaba desde la mañana haciendo fila, ahí sigue haciendo fila, pues no, o sea, nada bueno va a salir de eso, ¿no? Entonces le da un consejo, Yetro, el suegro, a Moisés, y pues Moisés lo escucha, ¿no? Y que eso también pues nos habla mucho de Moisés. Dice, oye ahora mi voz, te aconsejaré y Dios será contigo. Representa tú al pueblo ante Dios y lleva tú a los asuntos ante Dios. Y amonéstalos con los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la hora en que debes de hacer. Pero escoge tú mismo entre todo el pueblo a hombres de valor, temerosos de Dios, hombres veraces, aborrecedores del lucro, y en otras versiones dice que no acepten sobornos, ¿no? Claro. Y ponlos por jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de 10. O sea, pues cada quien pues divide al pueblo, divídelos para que vayan a lo mejor 100 personas con uno y si ese uno no puede con algún problema que es más grande de lo que él puede manejar, pues ya se lo subes al siguiente y al siguiente y al siguiente y los problemas más difíciles pues ya le llegaban a Moisés. Híjole, es que qué interesante, porque aquí es donde pudiéramos pensar que nace la política en Israel, ¿no? O sea, hay que pensar que estos jefes, pues finalmente van a ser los dirigentes de las tribus, de las centenas, de los grupos, ¿no? Entonces, son los que llevan la voz, son los que mueven al pueblo. Es muy interesante ver cómo se va organizando de alguna manera, aunque una organización ya más estricta la vamos a ver en el libro de Números, pero ya hay un orden, ¿no? Una estrategia a seguir, un líder a quien seguir, pues en el pueblo, ¿no? Qué casualidad que más adelante, cuando Dios hable en contra de Israel, en los profetas, siempre Dios va a nombrarlos de una manera muy particular, y dice primero el rey,
luego los sacerdotes, luego los príncipes o los gobernantes, que es la misma palabra, y después al Ujú, pueblo lo voy a juzgar, ¿no? Unos ujú. por saber y otros por no preguntar, casi casi es lo que dicen los profetas, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. pero vamos viendo cómo nace la organización social de Israel. Sí, y digo, pues, como dices, ¿no? Vemos que aquí como que nace la política, Ajá, pero vamos a volver a leer el versículo 21. claro, Escoge entre el pueblo a hombres temerosos de Dios, claro. hombres veraces, aborrecedores de lucro, o sea, gente que no va a aprovecharse de los más necesitados. Sí, sí, o sea, es el político ideal. Ajá. ¿No? Sí, Digo, a mí no porque me gusta la política, pero ni le estoy aventando pedradas a nadie, por supuesto, pero pues esto sería lo idóneo, ¿no? sí, o sea, que el que está arriba sirva a los de abajo y no al revés como normalmente sucede, que se aprovecha el que está arriba de todos los de abajo. Exacto. Y bueno, versículo 24, y obedeció Moisés la voz de su suegro y hizo todo lo que le dijo. Y escogió Moisés a los hombres, los puso pues por jueces sobre la tierra. Y versículo 27, y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Va, ya, Tan se tan. fue Yetro. O sea, que Yetro, fíjate, escuchó, se enteró de todo lo que este Dios tan poderoso hizo y, y se accionó, ¿no? O sea, hizo algo para mostrar el interés, fue, visitó a Moisés. Ya no dice aquí si se quedó Séfora y los hijos o no. Yo creo que no, por Ajá. Si no hubiera lo que dicho vamos que a ver tomó más. a Séfora y a sus nietos, ¿no? O algo así, pero aparentemente se va solo, ¿no? Parece ser. Bueno, aunque más adelante pues sabemos que Moisés tiene otra persona, Que hay quienes opinan que es la misma que es la Séfora, pero misma. con un nombre diferente. Ujú. Al igual que Yetro, ¿no? Creo que según esto va a aparecer ahí más adelante, etcétera, etcétera. Sí, Jethro, según alguna tradición rabínica dice que tiene 7 nombres, aunque realmente que se puedan identificar fácilmente es Jethro, Yitro y también Reuel, Ujú. que viene más adelante también Reuel como el suegro de Moisés, y que he escuchado que es probable que o Reuel sea un título o Yitro sea un título, fíjate. Claro. Yitro significa pastor de Dios y Reuel significa, creo que el Es algo de, poderoso. o es pierna o brazo, algo así, ¿no? Si no No, era algo así como ok. poderoso, no recuerdo muy bien. Pero uno de esos dos nombres se piensa que Es es un título. es un título Ujú. de qué, de pues el sacerdote de Madián. Entonces dice el capítulo 19. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían partido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, frente al monte, acampó Israel. Y aquí lo podemos conectar con la fiesta de Shavuot, la Claro. fiesta de las Y semanas. fíjate que hablando de eso, hay mucha gente que piensa que fueron 3 meses los que Israel estuvo vagando. Sin embargo, el texto dice que al tercer mes. No, esto es Exacto. fácilmente entendible si pensamos que salió a la mitad de un mes hebreo, transcurre uno más y el otro mes En el estaba tercer. prácticamente por comenzar. Así es. En la cultura hebrea, si decimos, por ejemplo, dentro de al tercer día, a partir de hoy nos vemos, quiere decir hoy es el primer día, hoy viernes, mañana sábado, el domingo te veo. Eso viene siendo un al tercer día nos vemos en la cultura hebrea. En la cultura acá en México, por ejemplo, si decimos nos vemos en 3 días, mañana es el primero, el domingo es el segundo y hasta el lunes es el tercero. Entonces aquí pues aplica el mismo concepto, ¿no? Claro, Al tercer mes no quiere decir que pasaron 90 días, sino exacto. en algún momento del tercer mes. Entonces, y es interesante que la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, pues no tiene un día fijo, ¿no? O sea, se empieza a contar después de cierto acontecimiento en la fiesta del pan sin levadura, no tiene un día fijo y aquí pues tampoco no nos está diciendo algún día fijo de cuándo sucedió esto. Entonces se puede conectar. Dice,
El versículo 3, pero Moisés había subido delante de Dios, pues Dios lo había llamado desde el monte, diciendo, así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¡Qué Vos- terror! Ahí va un mensaje, híjole. Híjole. Dice, ustedes mismos, vosotros mismos, vieron lo que hice a los egipcios. Imagínate. Sí, pues vaya que lo ¿Será vieron. amenaza o será? O ánimos. Y dice, ¿y cómo los levanté sobre las alas de águila y los he traído a mí? O sea, cuidándolos. Ahora pues, si de veras escuchas mi voz y de veras guardas mi pacto, es condicional, ¿no? Sí. Yo lo veo muy claro Ahora, aquí. hay un orden también, mi amor, no sé si te das cuenta, ¿no? Entonces, si Escuchas, escuchas pero mi voz y entonces, o sea, si yo fuera un israelita en esa época diría, ¿y cómo lo escucho? Pues sí, el único que lo escucha es Moisés. bueno, pues Moisés, al escuchar a Moisés, escuchas. Claro, eso sería lo primero que entendería, ¿no? Pero finalmente también diría, bueno, Dios, pues a ver, háblame mejor a mí, para escuchar tu voz, y claro que se les va a conceder, ¿eh? Ujú, y luego se van a arrepentir. Claro. Y vamos a ver por qué va a ser todo esto Dios de hablarles más adelante, que es un versículo que me mata. Entonces, voy a volver a leer versículo 5. Ahora pues, si de veras escuchas mi voz y guardas mi pacto, entonces ustedes serán objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Qué bonito, ¿no? Fíjate que me llamó también mucho la atención porque mi propiedad peculiar o particular, también en el hebreo son palabras muy de posesión, son casi casi románticas, ¿no? Ujú. ¿No? Sí, porque vamos a ver realmente una boda, ¿no? Claro, De Dios con su pueblo. claro, y fíjate que todavía dudé un poco, dije, ¿y cómo sabemos que estamos hablando de una boda? Obviamente esta palabra que acabas de mencionar, pues a lo mejor ya le brincó en los oídos de alguien que nos está escuchando, pero investigué el significado de la palabra pacto y adivina qué significa. ¿Qué? Pacto. No, sabes que lo que pasa es que no es la palabra que tú va, como alguna vez alguien me explicó que la palabra que tú va, pues en realidad es como esponsales Contrato. o contrato o promesa de matrimonio. Fíjate que no, la palabra pacto es prácticamente brit, ¿no? Pudiera hacer Ujú. referencia a la circuncisión, pues probablemente, ¿no? O a lo mejor más bien anuncia algo Dios aquí con Moisés. Y entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos si esta palabra no es ketubá y en realidad es brit o pacto? ¿Cómo? De hecho, fíjate, la palabra brit más bien significa corte, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo sabemos que Mila. ajá, sí, exacto, ¿cómo sabemos que se refiere a una boda? O sea, porque decimos, no, pues esto es una boda, pues a ti te suena, a mí como que yo lo veo y pues digo, brit, corte, pues a lo mejor no, a lo mejor la gente nos escucha y dice, oye, pues estos ya se salieron, ¿no? De la cuestión bíblica. Fíjate que hay dos versos que a mí me llaman mucho la atención, es Jeremías 2 y Oseas 2, ¿no? Prácticamente a través del profeta Jeremías, Dios recuerda este momento, exactamente ese capítulo 19, y le dice a Israel, recuerdo cuando andabas en pos de mí, ¿sí? Y yo te iba a desposar. Entonces ahí sí se vuelve muy evidente que lo que está sucediendo aquí es una boda, ¿no? Y Ujú. también del mismo modo, Oseas en el capítulo 2 también, exactamente en el verso 2 también, por ahí le dice, te desposaré algún día, ¿no? Y esto también es muy interesante porque no importa qué tan mal hablen los profetas de Israel sobre Israel, siempre Ujú. van a terminar con un mensaje de esperanza, ¿no? De que Israel va a regresar y va a volver y se va a arrepentir y va a entender, ¿no? Digo, no quiero que se confunda este tema, pero es obvio y evidente entonces que cuando nos referimos a esta parte del Éxodo, Dios lo ve de forma como si fuera una mujer, como si Israel fuera la novia o la esposa, ¿no? Por eso vamos a ver elementos constantes en la Biblia como las bodas del Cordero, unas bodas, no sé, vamos, las bodas cuando en Jeremías dice que la mujer dará 7 vueltas al novio, ¿no? Que es una figura de una boda hebrea. Entonces, sí tenemos que recordar que si somos estudiantes
comprometidos y serios de la Biblia, necesitamos no ignorar muy bien este pasaje y entender lo que está sucediendo, ¿no? Dios está hablando al corazón del pueblo de una manera increíble, ¿no? Y tan es así que más adelante dice que aunque se le transmite este mensaje a los líderes o a los ancianos, dice la versión en español, el pueblo dice que todos al mismo tiempo decidieron contestar. O sea, imagínate la emoción, ¿no? O sea, le dice, ¿ustedes vieron lo que hice? Bueno, quiero que ustedes sean el pueblo más especial sobre la tierra. No, pues claro. O sea, es como, híjole, o sea, es todo lo contrario de lo que acabas de ver, ¿no? Entonces, como que dices, ok, Ujú, si esa es la fuerza de lo malo, imagínate cómo es lo bueno. O ujú, sea, son palabras muy fuertes, ¿no? Entonces, a mí me mueve mucho esto que lees, o sea, de verdad, yo ujú. difícilmente lo puedo leer en voz alta, qué bueno que tú eres el que llevas, el que diriges este estudio. Porque sí, a mí se me hace un nudo, la verdad. Y ahora Gabo, yo. No, no, no. Dicen, y vosotros, si guardas mi pacto y escuchan mi voz, ustedes serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahora, no significa que ese pueblo iba a ser todo descendiente de Aarón, ¿no? Como Claro. a lo mejor alguien puede entender, sacerdotes, no, pues son de levitas, ¿no? No, no, no. O sea, sacerdote, realmente la palabra Cohen, o que se traduce como sacerdote, es pues alguien que tiene un poder sobre cierto grupo de personas. Dice, y una nación santa o separada. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Entonces Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Dios le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que Dios ha hablado. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Dios. O sea, sí acepto. Ujú. Wow. Sí voy a escucharte y voy a guardar tus preceptos. Wow. Qué Y Dios responsabilidad. dijo a Moisés, sí. Qué responsabilidad. Así sí lo voy a hacer. Híjole, ¿estás seguro? ¿Estás seguro, Memo? Sí lo voy a intentar, Gabo, con todo mi corazón. Y Dios dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en el esplendor de la nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también crean en ti siempre. ¡Pum! Imagínate eso, o sea, lo que tú has estado escuchando, ahora el pueblo también lo va a escuchar. Imagínate eso, ¿eh? O sea, imagínate que estás a la expectativa del Dios que abrió el mar. O sea, dices, ¿y cómo sonará su voz, no? Yo me pregunto, bueno, ¿y cómo va a sonar su voz? Sí, y digo, vamos a ver, ¿no? Y ya yo creo que pues todos los que nos están escuchando saben que pues se oyen truenos y sonidos de chofar y que se oye tanto estruendo que pues la gente se espanta. Pero ¿por qué hizo todo eso? Dice, o sea, lo que a mí me gusta mucho es eso que acabo de leer, ¿no? Dice, para que la gente, cuando oigan todo esto y vean que realmente sí existo y que realmente sí me has estado escuchando, dice, para que crean en ti para siempre, Moisés. Y eso, Claro, ¿crees que siga pasando en la actualidad? Pues no híjole, en todos lados, claro. ¿no? En una minoría. Y ahorita pues se creen en muchos otros eh, Sustitutos. sustitutos, y aquí las palabras de Dios dicen para que crean en ti, Moisés, para Para siempre. siempre, claro, no implica que lo que Moisés ha estado explicando, diciendo o enseñando se va a acabar, al contrario, ¿no? Dios está prometiéndole a Moisés que va a perdurar para siempre, ¿no? Me imagino que te refieres a eso. Sí, Sí, claro. sí, porque realmente pues son las palabras de Dios, ¿no? Dichas por Moisés o escritas por Moisés. Y dice, y Moisés declaró a Dios las palabras del pueblo. Entonces Dios dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Así estén preparados para el tercer día. O sea, hoy, mañana y pasado mañana es el Claro. tercer día, ¿no? Como platicábamos hace ratito. Dice, porque el tercer día Dios descenderá sobre el monte Sinaí ante los ojos de todo el pueblo. Híjole. Híjole. Dice, y marcarás límite en derredor del pueblo, diciendo, guardaos vosotros de subir al monte o de tocar sus estribaciones. Cualquiera que toque el monte ciertamente será muerto. Está Sí, cañón. pues hay No tantas lo toques. preguntas. Ajá. Sí, ¿Por sí, qué? sí. ¿Por qué? Pues que el monte que tiene de mágico o especial, ¿no? Ujú.
Dice, no lo tocará mano alguna, pues ciertamente será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando resuene prolongadamente la corneta o el chofar o la trompeta, ellos subirán al monte. Entonces Moisés bajó desde el monte hacia el pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Luego dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no se acerquen a mujeres. Porque si digo, todavía no nos han explicado en Levítico 15, ¿no? Claro. Que hay situaciones que nos hacen ritualmente impuros, este, porque ya sabía eso Moisés o porque ya sabía eso el pueblo. Que eso pues ya vamos a entrar más en detalle allá por Levítico 15. Claro, y además imagínate la expectativa del pueblo, ¿no? O sea, son casi 3 días a lo mejor, o a lo mejor son 3 días completos, Ujú. y pues te estás preparando, ¿no? Es como, Sí. es como prepararte para un viaje, o para una ¿O para tu visita, o boda? para tu boda, o sí, exacto, o sea, y va a llegar, y cómo va a ser, y no sé, eso, mira, lo pienso y me pongo de nervios. Pues ponte más de No, nervios. no, no, Al no, espera. tercer día, siendo de mañana, aconteció que hubo truenos y relámpagos, y una nube muy espesa sobre el monte, y un fuerte sonido de chofar. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Pues sí, Pues no claro. para menos. Dice, y Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro con Dios, ¿no? Y se ubicaron en la parte baja del monte. Sí, sí, cuando entrabas a la escuela te ponías nervioso. Ahora Imagínate, imagínate el Dios encontrarte que con... abrió el mar, y luego que está haciendo que humee la montaña y se mueva y haya un ruido, bueno, No, todo, o sea, todo todo es... lo que hizo, híjole, Sí, o ahí, sea, no. ahora sí vas a ver, ¿no? Entre comillas, cara a cara al autor de lo que acabas de ver, o sea, te ha llegado como, ahora va a pasar esto, bueno, pues ahora vas a escuchar esa voz. Híjole, No, que... yo no me imagino qué estarían sintiendo. Dice, y todo el monte Sinaí humeaba, porque Dios había descendido sobre él en el fuego, y su humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Todo el monte se estremecía, Gabo. Y el sonido del chofar se hacía cada vez más fuerte, y Moisés hablaba, y Dios le respondía con el trueno. Imagínate, ¿sabes cómo me imagino esto, Memo? Me imagino como están las nubes sobre el monte, y hay una nube muy densa, por supuesto, y de repente se oye un trueno y luego otro, los escuchan tantos que se empieza a formar una voz. Así es como me lo imagino. A lo mejor, seguramente me equivoco, ¿no? Pero si Dios le Sí, respondía con voz de trueno, imagínate cómo era esa voz. sí, y que se estremecía todo, ¿no? Entonces me imagino a Moisés. Oye, Dios, pues mira, ya aquí está todo el pueblo. Y Dios, sí, Moisés, ya lo estoy viendo. Fíjate que esto tiene relación con un verso anterior, donde dice que el pueblo no debe de acercarse al monte para ver. Entiendo que en la versión cristiana no aparece el verso así tal cual. Aquí la pregunta es, bueno, es esa, y hay una más. ¿Por qué Dios se manifiesta así? ¿No? O sea, por qué a través del trueno? ¿No? Y la segunda pregunta ¿es acaso que así le hablaba Dios a Moisés? Aparentemente no, aparentemente con Moisés la charla pues era mucho más tranquila. Pero ¿por qué es que Dios quiere impresionar de esta manera al pueblo? ¿Por qué es que Dios quiere también que no se acerquen al monte para ver algo, procurando ver algo, ¿no? ¿Qué relación hay entre ver y escuchar en este caso? Entonces, los rabinos explican que probablemente alguno de ellos escuchara la voz, pero tendría mucha curiosidad de saber cómo era la apariencia de Dios. Entonces, esto implicaría que Dios les prohíbe que hagan eso, ¿sí? No nada más pues porque no quiero que me den, ¿no? Sino para que el pueblo entienda que no puedes reducir a Dios a algo que tú entiendas, A una a imagen, una ¿no? imagen, exacto. Y qué casualidad que los primeros mandatos pues están muy relacionados con eso, ¿no? Por el contrario, Dios está haciendo un énfasis en escucha lo que te voy a decir, entiende el mensaje, es lo más importante. Ujú. ¿No? Y tan es así que Deuteronomio, cuando Moisés está recordando este pasaje, dice, ustedes no vieron ninguna imagen, ¿eh? Allá por el capítulo 4. Pero sí escucharon una voz. Entonces, entiendan. Y pues precisamente, ¿cuál es el mandamiento más importante, Gabo? Claro.
Escucha, Escucha, oh Israel, escucha. escucha, ¿no? Siempre es... ¿Por qué? Porque lo importante era el mensaje, no la montaña, no el trueno, no el shofar, sino que hicieras tuyo el mensaje, ¿no? Ujú, así es. Y pues bueno, versículo 20 dice, y Dios descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Dios a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Luego dijo Dios a Moisés, baja, sube y luego baja, ¿no? No sé cuánto se tardaba en subir y cuánto se tardaba en bajar, pero dice, ya me imagino todo cansado, Dice, ¿no? bueno, ahí voy para abajo. Baja y advierte al pueblo que no sea que interrumpan hacia Dios para observar y caigan muchos de ellos. Ahí O sea, es donde lo lo mismo, mismo, o sea, no va a ser que quieran observar a ver qué hay atrás del trueno, ¿no? Qué se ve, cómo es, ¿no? Es blanco, es ¿no? moreno, de qué color tienen los ojos, ¿no? Y Sí. Dios está diciendo, no, o sea, Está está chaparrito. chaparrito, es alto, fornido, es como un viejito, es como un bebé, ¿cómo es, no? O sea, no, es mucho más allá de eso, ¿no? Lo más importante es el mensaje, ¿no? Y desafortunadamente no entendemos el mensaje, porque no escuchamos. Ujú. Bueno, Y dice 22, y santifíquense también a los sacerdotes que se acerquen a Dios para que Dios no haga estragos entre ellos. Y Moisés dijo a Dios, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has advertido diciendo, delimita el monte y santifícalo, o sea, sepáralo. Y Dios le dijo, anda, baja, luego subirás tú y Aarón contigo, otra vez, pero que los sacerdotes y el pueblo no irrumpan para subir ante Dios, no sea que haga estrago en ellos. Y bajó Moisés al pueblo y habló con ellos. ay, ay. Y pues llegamos al capítulo 20. ¿Estás listo, Gabriel? Listísimo, ansioso. En el capítulo 20, normalmente conocido como los 10 mandamientos, realmente en hebreo no dice que son 10 mandamientos, sino 10 cosas o 10 mandatos o 10 ordenanzas. Lo que más yo he entendido son como 10 cosas, ¿no? Qué sorpresa te vas a llevar, ¿no? Y pues bueno, empezamos a leer. Capítulo 20 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yud-Hei Vав-Hei, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. ¿Qué aprendemos ahí, Memo? Fíjate que cuando entendí este verso me impactó mucho, porque sí, como tú dices, no, normalmente dicen 10 mandamientos, ¿no hay un mandamiento más en este verso? Me parece que sí, ¿eh? Sí, realmente estaba escuchando que normalmente pues nosotros leemos como que el primer mandamiento empieza en el versículo 3, ¿no? No tendrás otros dioses delante de mí. Pero en el judaísmo realmente el primer mandamiento es yo soy Yud-Hei Vav-Hei, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de esclavos. Y realmente pues dices, pues a ver, ¿por qué es un mandamiento que Él es mi Dios? Pues es que no son mandamientos, no son 10 cosas. Y lo que sigue es, ¿cómo vas a...? O sea, yo soy tu Dios, tu único Dios, y esto, los próximos versículos, es lo que tienes que hacer para que yo no sea tu Dios. Claro, o la otra cosa que alguna vez me explicaron es, tienes que recordar que es la primera vez que el pueblo oye la voz de Dios. Siempre la ha escuchado Moisés, como hemos venido repitiendo en los programas anteriores. Entonces, parece ser que el primer mandamiento es que conozcas a ese Dios. Y entonces Claro. Dios dice su nombre, ¿no? Nosotros decimos Adonai o Señor o Yud-Hei Vav-Hei. Pero Dios ahí pronuncia su nombre y dice, este soy yo. Sí. Este soy yo, el que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. ¿Por qué no dice Dios, yo soy el que creé el universo y el cielo y la tierra? Porque les está diciendo lo que ellos Él está diciendo lo que ellos conocen lo que y vieron. acaban de presenciar. Entonces, esto implicaría también que Dios espera que lo conozcas con tu entendimiento, ¿eh? O sea, pues sí, digo, obviamente la fe es importantísima, creer, pero ¿cómo creo, no? ¿Cómo creo? O sea, Sí. creer implicará también mi entendimiento y mi conciencia. Aparentemente esto sí, ¿no? Porque tenemos que recordar también que en la parasha pasada, todo esto que está haciendo Dios es para juzgar a los egipcios, pero para tener misericordia de Israel. Sí. Y la misericordia puede implicar que es un Dios tan misericordioso
¿sí? Que les va a regalar algo que no se merecen y es conocer al único Dios. Y entonces Claro. los hace pasar todo esto. O sea, una pregunta también que nos hicimos hace unas 5 o 6 parashot fue, bueno, ¿y qué necesidad de Dios de meter a Israel a Egipto? Para Sí. luego sacarlos con bombo, platillo y luces, pues mejor no los mandes y espera que se multipliquen y luego ya les das tus mensajes, ¿no? O Ujú. sea, ¿por qué Dios quiere hacer eso? Pues para que le conozcas, ¿no? Es para que entiendas la fuerza de ese Dios. Ahora, también termina diciendo de la casa de servidumbre, ¿no? Lo que Dios está manifestando es, puedo sacar de la servidumbre, de la esclavitud a quien sea. Entonces, eso ya te da una visión más clara y consciente de el que abrió el mar, el que hizo llover granizo con fuego, el que convirtió la sangre, perdón, el agua en El agua en sangre de sangre. Nilo, el que juzga a los otros dioses, ese soy yo. Entonces, con tu entendimiento, tú dices, ok, entonces ya sé, ¿no? Ya sé de qué Dios estamos hablando. Y también pues nada más quisiera recalcar Éxodo 3, no sé si te acuerdas, cuando está Moisés con la zarza que estaba quemando, y que le dice, y cuando vaya con los israelitas, ¿quién le digo que me mandó? Y que le dice, diles yo soy, te mandó, o yo soy el que soy, que habíamos visto, ¿no? Claro, sí, La palabra en hebreo, que no significaba realmente yo soy simplemente, sino yo soy, yo seré y yo yo fui. fui. Y mucha gente, o en muchas tradiciones, nos quedamos como en las Biblias cristianas normalmente dice yo soy con mayúsculas, pues sobreentiende que yo soy es el nombre de Dios. Bueno, aquí obviamente Dios nos está diciendo yo soy, ¿verdad? O sea, Claro, el nombre de Dios no es yo soy. Aquí dice yo soy Yud Hei Vav Hei. claro. Dice versículo 3, no tendrás otros dioses delante de mí. O más bien, una traducción más correcta sería, no tendrás otros dioses en mi presencia. Claro, y también otra vez, si haces una comparación, sigue teniendo mucho sentido, porque dice, yo soy Yud Hei Vav Hei, tu Elohim, no tendrás otros Elohim. O O sea, sea, yo, Dios es cortantísimo. Entonces, Elohim es Dios, es potencias. Tú puedes ser Elohim, Memo, ¿no? Tú puedes ser la autoridad, tú puedes ser el Elohim de tu casa, tú eres el Señor de tu casa, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué implicaría tener otros dioses delante de Él? Fíjate, no dice no reconocerás a otros dioses, es no tendrás otros dioses. Porque Dios no les reconoce la existencia, ¿eh? O sea, tú los puedes tener, pero eso no significa que existan. Sí, que tú los veas como Dios, pero realmente pues no. Exactamente. Bueno, versículo 4. No te harás estatua ni imagen semejante de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, que pues va de la mano con lo que decíamos hace ratito, ¿no? Que no quería que lo vieran para que no empezaran con todo esto. Claro. Y O sea que si yo compro no sé, imagen de la diosa del Venus, ¿está mal? O si tengo una pintura, pues es una pintura de unas personas ahí jugando en un charco de agua. Porque, bueno, dice, no te postrarás ante ellos ni los exacto, servirás. exacto. O Fíjate sea, que sí, claro, el contexto aquí es el que juega, ¿no? Porque de repente hay gente que se va al extremo y dice, bueno, de hecho incluso en el judaísmo ortodoxo, prohibidísimo tener un cuadro de alguien, ¿no? Una fotografía. Entonces eso es pecado. Por supuesto que el contexto nos habla de ritos religiosos, ¿no? claro. Fíjate, por ejemplo, la palabra escultura es la palabra pese, ¿no? Que normalmente hace relación a una figura fundida, ¿no? O esa puede ser una de las excepciones. Y luego dice ni semejanza, ¿no? O algo que se le parezca, ¿sí? Que se halle en los cielos arriba, o en la tierra abajo, o en las aguas abajo de la tierra. O sea, si tú crees que allá arriba hay una persona con brazos y piernas, no la representes. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué significará prosternarse, Memo? O Postrarse, postrarse, claro. Es más, ¿qué pues significará servir? mira, por ejemplo, en Éxodo 23-24 dice, no adorarás a sus dioses, dice, ni los servirás, ni seguirás sus prácticas. O sea, como el postrarse ante ellos es como diciéndole, te doy un lugar
arriba de mí. Sí, fíjate qué interesante, qué padre conclusión. Se me ocurrió ponerme a buscar algunos versos. La palabra se repite en Primera de Crónicas 21:21. En realidad se repite a lo largo de la Biblia y normalmente siempre está relacionado con un ídolo. Sin embargo, en Primera de Crónicas 21:21 se hace este postramiento ante una persona, ¿no? Y se traduce como bajar la cara hacia el suelo, ¿no? Job 1:20, ¿no? Cuando Job se entera de que su familia ha muerto, dice que cayó sobre el suelo y adoró. Entonces pudiera implicar esto rezar, orar, adorar, mostrar respeto, ¿no? Entonces es pedirle, claro, por supuesto. Entonces la palabra shahá, que es la que se utiliza como postrarse, se traduce en realidad como humillarse, ¿sí? Y humillarse implicaría volverse humilde, ¿no? Reverenciar, adorar, porque de repente hay gente que me dice, no, no, pero es que a esta imagen yo no la adoro, nada más yo la reverencio, no es lo mismo. Bueno, en el hebreo original no hay una distinción entre estas palabras, ¿no? Todas son shahá, es la misma palabra que se utiliza en el verso 5 y que se traduce como prosternarse o postrarse. Fíjate. Es un un concepto bien importante y bien complicado de entender, yo creo. Para muchos. Para mucha gente. ¿No? Por ejemplo, en Segunda de Reyes está hablando de naciones pues paganas, ¿no? Y dice, pues estas naciones mezclaron el temor a Dios. El temor no quiere decir que le tuvieran miedo, ¿no? Sino el respeto a Dios con servir a sus ídolos tallados. O sea, es bien fácil no distinguir entre si estoy o no adorando a otro Dios, o si tengo o no una imagen de otro Dios, porque a lo mejor, como dices, ¿no? Se puede decir, no, pero pues no, realmente no lo veo como Dios. Y no lo adoro, ¿o no? Pero si haces todo lo que se hace, sí, sí. Todo lo que está diciendo. Claro. Y regresando a Éxodo 23:24, que estaba hablando de eso, de los otros dioses, dice que no, ni los seguirás ni seguirás sus prácticas, dice más bien los demolerás completamente y destrozarás en pedazos estatuas de piedra. O sea, qué interesante, ¿no? Y ahorita en la actualidad que tenemos tantísimas estatuas de piedra y tantísimas imágenes en la casa de la mayoría de las personas. Sí, imágenes que normalmente se reverencian, ¿no? Fíjate que sí, definitivamente es una buena pregunta, ¿por qué será que es así? Y yo creo que va de la mano también con otra pregunta muy interesante y es, ¿y cuál es el problema de Dios con esto? O sea, ¿será que Dios no lo prohíbe porque a lo mejor a él se le acaba el poder, Memo? A lo mejor él se hace más débil si tú adoras a esos dioses. Hay una película por ahí sobre los dioses del Olimpo, ¿no? Donde los dioses se dan cuenta que los hombres ya no los están adorando y entonces ellos se empiezan a debilitar. ¿Será eso lo que pasa con este Dios que necesite de nuestra adoración para fortalecerse o cuál es el propósito? Pues es que los humanos nos distraemos muy fácil, ¿no? ¿Y qué tiene? Pues es que pues así somos, pues que nos dejen, ¿no? Pues sí, pero vamos a ver muchas veces, ¿no? Que dice, todas estas enseñanzas que te estoy diciendo, todas estas instrucciones son para que te vaya bien, para que tengas largos días. Claro, entonces... Escúchame. Y si estamos con... No, perdón, o sea, digo, eso dice Dios. Escúchame. Sonso. Escúchame y síguelas para que te vaya bien. Y si somos tan distraídos como... No sé si alguna vez has visto a un niño que está haciendo la tarea y pasa una mosca y se distrae. Pues así somos, ¿no? Entonces, si poniéndole atención no lo escuchamos, ahora imagínate ahí viendo otros dioses, otras imágenes y pidiéndolos y poniéndolos de cabeza y etcétera, etcétera, pues menos, ¿no? O sea, me voy a ocupar en eso más que en estar escuchando a ver qué me está diciendo Dios que haga para que me vaya bien. Ok, entonces según la respuesta que me acabas de dar, ¿pudiera entonces yo entender que Dios lo hace por ego, para no distraerme y escucharlo a Él? O sea, Dios quiere que lo escuche a Él, porque Él, a mí se me hace que es un poco egoísta. No, al contrario, ¿no? O sea, escúchame a mí Dios, para que te vaya bien a ti. ¿Y por qué escuchar a Dios me hace un bien?
Pues porque Él nos hizo, Él nos conoce y ¿Y sabe qué lo que tiene? necesitamos. Pues necesito que me dejen paz y que yo me quiero adorar a otros dioses, Memo. Pues ¿Por qué es tan egocéntrico Dios? Y fíjate que obviamente el secreto está aquí, o el truco está en la forma en la que estoy haciéndote la pregunta, ¿no? Pero fíjate que a mí me impresiona mucho el Salmo 119 porque el autor se da cuenta de que detrás de cada mandamiento hay un beneficio. El problema de los ídolos es que tergiversan nuestra conciencia de lo que Dios puede hacer por nosotros. Entonces, lo que quiero explicarte es que si recordamos los dioses de los que está rodeado Moisés y el pueblo, son dioses que hacen lo que tú quieres, ¿no? Entonces, el Dios, ¿qué necesitas? ¿Prosperidad? Que tener más grano, tener más hijos, pues preséntame sacrificio, sacrifícame a tu primer hijo y te voy a dar más hijos. El problema, sería, o bueno, sería bueno si esto fuera verdad, Memo. Sí, o sea, si yo te dijera, Memo, yo te garantizo que si tú sacrificas a tu hija, porque tú tienes una hija, vas a tener mejores hijos. Bueno, pues se justificaría a lo mejor, ¿no? Digo, vamos a ser muy exagerados y decimos, bueno, se justifica. Pero resulta que tú vas a sacrificar a tu hija y esos dioses no son verdaderos. ¿Qué va a crear eso en ti? Frustración, enojo. Sí, entender que entonces Dios no existe, entonces Dios no es bueno conmigo. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a un Dios que hace lo que tú quieres, no a un Dios sabio. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios dice, si tú te dejas ir por la idolatría, vas a aprender cosas equivocadas y el único frustrado vas a ser tú. Por eso, hasta en el mandamiento de no adorar a otros dioses, nos vemos beneficiados nosotros mismos. No es una cosa en la que tú digas, es que Dios se quiere sentir importante, ¿no? No, Dios podría crear algo y dejarlo ahí y nunca más acordarse, ¿no? Pues que ruede el mundo. Sí, pues se preocupa por nosotros. Hasta en eso, ¿no? O sea, entiende entonces que hay un poder superior que sabe más que tú. Tú no eres el centro de la tierra. ¿No? ¿De veras? ¿De veritas, de veritas? Es que mi papá siempre me lo enseñaron. Ese gordo. Pues sí. Ay, bueno. Dice, bueno, eso que leímos, dice, porque yo soy Jehová, Yud-Heh-Vav-Heh, tu Dios, Dios celoso. Dice que visita la inequidad de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. O sea, ¿eso qué quiere decir, Gabo? Claro. Que si mi abuelito aborrecía a Dios, yo ya perdí. Claro. Qué buena pregunta, porque aquí habríamos que analizar cuál es el énfasis de estos dos versos. ¿Qué es más? Sí, pues el beneficio que... Claro, o sea, tú dices, bueno, pues cuando Dios se enoja, bueno, alcanza 3, 4 generaciones más, así a ojo de buen cubero, Memo. Pero cuando se trata de hacer el bien, ¿hasta cuándo se acuerda Dios? Millares. Miles de generaciones. Entonces, ¿qué es más grande de Dios, la justicia o la misericordia? Pues la misericordia. Qué interesante. Qué interesante que Dios te dice, ok, primero te voy a decir lo que no soy. Sí, no soy imágenes, no soy apariencias. No soy eso. No te engañes por tu propio bien. Al contrario, haz lo bueno. ¿Sí? Y además Dios reconoce a quien hace lo bueno, ¿no? O sea, tiene misericordia. Claro. Y yo me imagino, digo, ¿qué cosas buenas le puedes hacer a Dios, no? Yo me imagino como el padre que mira a su hijo y dice, mira, ahí le está echando ganas. Sí. Pero digo, ¿tú crees que querrá decir que si mi abuelito aborrecía a Dios, yo ya me fregué? Fíjate. O si yo me arrepiento y volteo a ver a Dios y le digo, ¿sabes qué? Quiero cambiar, ayúdame a cambiar, quiero obedecerte. ¿Valdrá eso? ¿Tendrá algo de peso? Yo creo que sí. Pues, y por el contrario, si mi tatarabuelo amaba y seguía a Dios y a sus mandamientos y entraba dentro de la categoría de a millares de tus generaciones las amaré, pero yo volteo y digo, ¿sabes qué? No quiero saber nada de ese Dios. Ya estoy salvado o ya tengo el amor de Dios por lo que hizo mi tatarabuelo. Pues parece ser que Dios también se acuerda de eso. Sí, es un tema complicado. Lo que sí es cierto es que también hay dos conceptos. Fíjate que también ahora que estaba repasando estos dos versos, también me hacen muchas preguntas porque
Porque a veces vale la pena replantearnos qué significan las palabras. A veces las decimos por decir y no nos damos cuenta que somos hirientes o que lastimamos a la gente, ¿no? Un ejemplo es la palabra iniquidad. Bueno, ¿y qué es iniquidad? Fíjate que la mejor traducción que encontré para esta palabra es la expresión perversidad o perverso, ¿no? Es muy diferente iniquidad y perverso porque normalmente no sabemos qué significa iniquidad. Hay un grupo religioso que incluso dice inicuos, ¿no? Entonces de repente es Ujú. como, si tú no obedeces eres un inicuo. Entonces de repente dices, chis, pues esa palabra se oye muy fuerte, ¿no? Pero realmente ¿qué es? Y entonces, por un lado, Dios dice que Él hace recordar la perversidad de los padres sobre los hijos, y lo dice, pero manifiesto benevolencia. ¿Qué significará la palabra benevolencia? Fíjate que cuando supe qué significaba, resultó que me di cuenta que ni iniquidad ni benevolencia son adjetivos calificativos, ¿sí? No es como decir feo, malo, mugroso, ¿no? Sucio, Mm. ¿no? Porque normalmente eso es lo que entendemos como inicuo. No sabemos Ujú. exactamente qué es. Bueno, resulta que iniquidad significa más bien perversión y benevolencia es misericordia. En otras palabras, Dios está diciendo que lo contrario a la iniquidad es la misericordia. Ok, Qué interesante, ¿no? interesante. Y fíjate, otra cosa que veo es en el versículo 6 hablando de eso, ¿no? Hace la benevolencia o la misericordia a millares de los que lo aman, o sea, de las generaciones que aman a Dios. ¿Y cómo demuestran que lo aman? Y guardan sus Híjole, mandamientos. sí, O sea que si la misericordia es lo contrario a la iniquidad y la misericordia se lo va a demostrar a los que lo aman, que se lo demuestran guardando sus mandamientos, ¿cómo le demuestran los que hacen iniquidad que no lo aman? claro. Pues ¿Verdad? desobedeciendo, exacto. Ujú. Y parece ser que la principal forma de desobedecer a este Dios es haciéndose imagen o esculturas de cosas que hay arriba en el cielo. Versículo 7. No tomarás el nombre de Dios de Yud-Heh-Vav-Heh, de Jehová tu Dios en vano, porque Dios no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y aquí pues de aquí se agarran muchas personas para decir, no, no puedes decir el nombre de Dios porque es demasiado sagrado, ¿no? Pero realmente, ¿a qué va eso? A no tomarlo en vano, ¿no? A no decir, no usarlo para maldecir o para decir a lo mejor una promesa en su nombre que pues que sabes que no vas a cumplir. Fíjate No, que, no me importa realmente. claro, había otra forma en la que se utilizaban los nombres de los dioses. Acuérdate que en aquella época cada pueblo se distinguía no nada más por su idioma, bueno, muchos de ellos en esa región pues eran semitas, ¿no? Entonces se distinguían por el dios al que adoraban. Entonces, para ellos, por ejemplo, en una guerra, ¿no? Si ganaba un pueblo en lugar del otro, ellos decían, nuestro Dios nos ha dado la victoria. Entonces, para ellos, todo era regido por los dioses, ¿no? Por las potencias o las fuerzas externas que ellos pensaban que eso era, ¿no? Unos adoraban al sol, otros al becerro, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ellos se comprometían a algo, ¿sí? Para demostrar que estaban súper comprometidos, ellos podían jurar pues por sus hijos, por su madre, pero lo más alto era jurar por su Dios. Entonces esto implicaba también que Dios le está diciendo al pueblo, no es tanto no pronuncies el nombre, ¿no? Sino, si vas a jurar algo por mi nombre, lo cual implicaba que se podía usar para jurar por su nombre, y de hecho hay una profecía que dice que algún día Israel jurará y cumplirá lo que diga, ¿sí? Ujú. En vano, o sea, no digas, déjame salgo de aquí, te juro por Yud Heh Vav Heh. No, pues entonces este sí lo va a hacer, bueno, no, pues ya te tengo confianza. Y pues, ¿sabes? No lo haces. ¿No? Entonces también tiene un significado de cumple tus promesas, sé formal, di la Claro. verdad, sé certero, ¿no? Sí, y de hecho Dios no te pide que hagas promesas, Sí, exacto. pero si las haces, Cúmplelas, cúmplelas. así es. Y Pablo lo va a decir, dice, si ustedes le han prometido algo a Dios o han hecho ahí algún, ¿cómo dice la palabra? Si es una promesa, pues cúmplela, no tardes en cumplirla, ¿no? Y pues bueno, viene el cuarto mandamiento. Santificarás las fiestas. Ujú. No, espérate, En, no dice eso, Memo. bueno, fíjate que yo hace poquito estuve buscando algo sobre la honra de los padres y en muchas páginas
venía como el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Ah, chis, en serio. ¿Por qué? ¿Y qué Bueno, tiene que ver santificar las fiestas con el padre y la pues, madre? pues nada, fíjate, esta es la Biblia textual. Dice: de regreso a las fuentes. Bueno, el cuarto mandamiento, o bien el versículo 8 del capítulo 20 dice: acuérdate del día del Shabbat para santificarlo. O en otras versiones dice: acuérdate del día sábado, ¿no? O del día de reposo. O del día del reposo, para santificarlo. Y explica: 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es Shabbat, o día de reposo, para Yud-He-Vav-Hei, tu Dios. No harás labor alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Dios ha bendecido el día del Shabbat, o día del reposo, y lo ha santificado. Fíjate que tengo dudas, Memo. Otra vez algo no me hace clic. Dígame. ¿Por qué será? Obviamente es una pregunta capciosa. ¿Por qué será que guardar el Shabbat me puede beneficiar, ¿Qué ves en ese verso 10 que me puede resultar en algo bueno para mí? Si cada mandamiento tiene su porción de bendición y funciona para beneficiar al mismo hombre, pues ¿qué? Pues puedo descansar otro día. O también yo te puedo preguntar en el versículo 11, ¿por qué Dios tuvo que descansar? ¿Se cansó? Claro, qué buenas preguntas, ¿no? Y fíjate que las respuestas están creo yo, no sé, en esos mismos dos versos. Mira, ¿qué te parece si yo te doy mi respuesta y lo tomas la tuya, ¿no? Fíjate que algo que me llama la atención es que el día de reposo, según aquí como lo estipula Dios, es un día en el que no vas a hacer trabajo ninguno, Entonces mi pregunta es, ok, si alguien opina que el día de reposo se cambió al domingo, me pregunto si realmente están haciéndolo como dice aquí. Pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Me hizo preocuparme un poco más por mí mismo. Fíjate lo que dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que mora en tus ciudades. Estas palabras o estas expresiones que aparecen aquí las podría resumir en una palabra, y es igualdad. Ese día, o en el modelo de Dios, ese día todos son iguales. No hay nadie por encima de otro, no tienes que ir y pedir un trabajo o pedir ayuda porque todos son iguales. Todos somos iguales ese día, entonces eso nos ayuda, o nos ayudaría si lo hiciéramos, a darnos cuenta de eso, que no soy superior a mi prójimo. Ni siquiera soy superior a un animal, ¿no? O sea, no vas a poner a trabajar ni a los animales, ni al extranjero, ¿no? Dices, no, el extranjero que sí trabaje, no, tampoco. Sí, pues él no tiene este pacto, el que, que le entre. El que le entre, no, pues también dale oportunidad de descansar, es justo. Ahora Porque sí tú, todos son iguales. exacto, ahora sí tú platícame porque me quedé con esa duda. Entonces me dijiste que Dios necesitaba descansar, y luego. Bueno, dice, ¿no? Porque Ok, en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y pues él y reposó, en el por séptimo supuesto. día reposó, descansó. Entonces, Bueno, últimamente pues que él ¿qué descanse, yo no recibes? quiero descansar, a lo mejor alguien dirá, ¿no? Sí, o sea, de hecho salen muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué se tardó 6 días si lo pudo hacer en un segundo? Claro. ¿O por qué no lo hizo en más tiempo? ¿O por qué descansó? ¿Por qué paró de crear? ¿Por qué? O sea, ¿por qué muchas cosas, no? Muchas preguntas. Y realmente muchas respuestas no las sabemos, y está bien que no lo sepamos. Ya algún día nos lo revelarán el Mesías. Es, pero escuché que allá por los años 1600, en una provincia de Francia, intentaron cambiar este esquema de trabajar 6 días y descansar uno, y se fueron a trabajar 10 días y descansar uno. Y pues, ¿tú crees que la gente aguantó el ritmo? Pues obviamente que no, ¿no? O sea, realmente, ¿por qué nos está pidiendo Dios que descansemos un día? Pues porque Él sabe que nuestro cuerpo necesita ese descanso. Y también para dejar de preocuparnos de estar corriendo todos los días, que ve por el niño a la escuela, hay que hacer la tarea, hay que trabajar, hay que hacer la comida. Espérate, haz un alto. ¿Para qué? Para que entres en comunión, para que tengas tantito oportunidad de convivir con tu familia, a lo mejor de una forma que no lo hiciste en toda la semana porque no tuviste tiempo, y para que esa comunión también se refleje con tu comunión con Dios, ¿no? Y pues nos pide, vamos a ver también más adelante, pues nos pide que
estudiemos con él, o sea, que hagamos un alto, que nos sentemos y hagamos, Conciencia, ¿no? ajá, de todo lo que hiciste, de todo lo bien y de todo lo Claro, mal que hiciste ahora, en la fíjate semana. que sí, tienes mucha razón, ¿eh? Porque esto implicaría que cuando yo me siento y observo, entiendo la diferencia a cuando, o sea, vamos, si yo hoy me siento y analizo, a ver, todo lo que hizo Dios lo hizo perfecto. Eso es lo que él observó durante el día de reposo. Y luego me pide que yo haga lo mismo. Pero yo me siento y observo, y lo que yo hice en esta semana no es perfecto, Mem. ¿Y cómo vas a saber si no es perfecto? Si no me siento y lo observo y pienso, ¿no? Entonces ya sé qué es lo que debo de imitar, ¿no? O sea, Ujú. es como una creación de conciencia. Por supuesto que la gente dirá, ay, estos ya están muy elevados o quién sabe qué fumar, ¿no? Pero a lo que me refiero es hacer realmente, ¿no? Esa reflexión y decir, bueno, a ver, ¿cómo voy, no? Hago un alto, que de hecho esa es la esencia de Shabbat, la expresión, una de las raíces es hacer un alto, detenerte y decir qué fue lo que hice y cómo lo hice, ¿no? Ahora, ¿no te llama la atención es que Dios dice, tú lo tienes que hacer así porque yo lo hice así? Imítame. Imítame, claro, fíjate qué interesante Sean santos porque yo soy así es, santo. y fíjate que esto se me hace también muy interesante porque tiene mucho que ver, o sea, ¿por qué Dios me compara consigo mismo, perdón? ¿Cómo me compara consigo mismo? Pero no es la única vez que lo ha hecho, ¿eh? Claro, ¿No? pues hagamos al hombre a Hagamos nuestra al imagen. hombre a nuestra imagen y semejanza, pero Dios no quiso mostrar cuál era su imagen. Entonces imagínate que tenemos un Dios tan sabio, ¿no, Memo? Que dice, pues si quieres saber cómo soy, pues no te imagines. Si quieres saber cómo soy, si hay algo que cree que se parece a mí, es tu prójimo. ¿Quieres servirme? Porque dice, no sirvas a los ídolos o no trabajes para los ídolos, arriba es lo que decía. Bueno, pues trabaja, si quieres trabajar para Dios, pues hazlo con tu prójimo. Es lo más parecido a Dios. Y precisamente en ese tenor, o sea, cuando entiendo eso, entonces viene el siguiente mandamiento. Que es honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Dios tu Dios te A da. ti. Wow. Claro, Honra a tu padre y a tu madre. claro. Ahora, una duda. No sé si alguna vez te ha tocado que alguien te pregunte, oye, pero pues mis padres me pegaban o me violaban o no sé, tantas cosas que pueden pasar, ¿no? Aún así lo tengo que honrar. Bueno, pues habría que ver qué significa honrarme. ¿Qué significa? Claro, ¿no? Que finalmente es la gran pregunta, porque incluso aunque no haya sucedido todo eso, ok, quiero honrar a mi padre y a mi madre, bueno, ¿y cómo hago? ¿No? A lo mejor no tuve problemas tan fuertes, sino pues vengo de una familia común, pues entonces, ¿qué significará eso, no? Em, Fíjate que esta palabra se traduce de muchas maneras en el hebreo. Digamos que implicaría ser pesado en un sentido negativo, ¿no? O en un sentido positivo, ser rico, ser honorable. Es que la expresión es como ser intenso, Memo. Al Mm. menos es la parte que yo entiendo. Ser intenso también podría tener una acepción de glorificar, engrandecer, ¿no? Engrandece a tu padre y a tu madre. Y entonces como que la expresión me da otro sentido u otra idea, ¿no? Como que honrar, si honrar es engrandecer, claro, seguramente mis padres se equivocaron o los tuyos, porque pues la mayoría lo hacen, ¿no? No venimos con un manual para ser papás, ya tú me dirás, ¿no? Ahora que eres papá, y seguramente tú dices, bueno, y lo que hago está mal o está bien, ¿no? Hay gente que no tiene esa conciencia de decir, ¿sabes qué? Pues esto que estoy haciendo es bastante malo, sino que la mayoría Ujú. de la gente funciona en base a su ego, ¿no? A lo que quiere, al placer, a la sensación. Pero fuera de eso, como que entiendo es atiende, ¿no? A tu padre. Es más como, pues, es que es la palabra honrar, no sé cómo explicarlo en español, Memo, pero entiendo que es como, pues sirve, ¿no? Sirve, obedece también, ¿no? Obedece a tu padre. Por supuesto, en un mundo ideal en el que obviamente el padre y la madre pues tratan o procuran hacer esto, ¿no? Fíjate que Claro. incluso creo, y me voy a desviar un poquito de la pregunta que me acabas de hacer, creo que este tema de honrar a tu padre y a tu madre también tienen que ver con la idolatría. ¿Qué te parece, Memo? Bueno, Bueno, sobre todo ahorita tú que tienes una hija, ¿no? Tú, te quiero hacer una pregunta, ¿tú obedeces a tu hija?
¿tú le pedirías algún consejo a tu hija? Pero fíjate, lo que pasa es que la idolatría se equipara, se honra al creador, Memo, no a lo creado. Claro. Sí, o sea, no tendría lógica que tu hija, que tú honraras a tu hija, que tú dijeras, oh, hija mía, tú eres la que sabes y la que tienes experiencia en la vida, pues eso no tiene sentido. Entonces, ¿cómo es posible que la gente se incline ante algo que ellos mismos creen? Eso no tiene sentido. Pero, mira, por ejemplo, digamos que mi hija digamos que me llega a ser muy obediente. Sí, ojalá. Y que yo empiezo a adorar a Moloch. Y eso le empiezo a enseñar. Y como ella es muy obediente, pues ella me sigue. Y ella empieza a adorar a Moloch. Eso entraría dentro de el versículo 5, ¿no? Será que es celoso y que visitará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, que después en Deuteronomio nos lo refuerza, ¿no? Que dice, si alguien de tu pueblo, de tu congregación, aunque sea tu hijo, incluso tus padres o tus hijos, te llevan hacia otro Dios, apedréalo. O sea, no lo sigas, no le hagas caso. Entonces, ¿hasta qué punto mi hija me tiene que obedecer o me tiene que honrar? Seguramente hasta el punto en el que la Torah no te lo prohíba. Exactamente, o sea, es importante. Sí, y hay un orden. Primero Dios dijo, a ver, lo más importante es que sepas quién soy yo. ¿Ya lo entendiste? Esa es la primera piedra base, ¿no? Ahora sí, ¿Quién soy yo y que guardes mis mandamientos? Exacto. Entonces, el siguiente es, pues honra a tu padre y a tu madre. En ese orden, ¿no? Y van de la mano. El Claro. primero y quinto, ¿no? Exacto. Mandamiento. Bueno, y hablando pues sobre honrar al padre y a la madre, y pues ya empiezan también a tocar pues sobre el prójimo. Dice, no asesinarás, no adulterarás. Pero no bueno, robarás. yo no adultero, yo fornico, que es diferente. Fíjate que a mí alguna vez me enseñaron, no, una cosa es adulterio y otra cosa es fornicación. Fíjate que O sea, la palabra adulterar es lo es mismo. Sí, es lo mismo, Sí. Suena bien feo la primera vez que lo oyes, pero es la verdad, Memo. Es lo mismo, o sea, es el mismo pecado. No robarás, no declararás testimonio falso contra tu prójimo, o sea, no chismearás, y no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, Bueno, pero su carro sí, pues ahí no dice nada del carro. Es más, los carros no existían en esa época. Claro, o sea, y otra vez dices, bueno, ¿y a Dios en qué le afecta que yo piense algo? fíjate, hoy escuché un comentario y sí se me hizo interesante sobre esto. No sé, ¿tú crees que sea malo el que a lo mejor yo diga, quiero un mejor carro? ¿Crees que eso sea malo? No. Lo que, A que diga, quiero el carro de mi vecino porque, porque híjole, está más me va rojo. muy bien y yo quiero ese carro. Claro, eso sí, ¿no? Eso sí, ¿por qué? Bueno, el comentario que escuché de es un rabino, dice, porque va de la mano, todo esto va de la mano con el honrar a tu padre y a tu madre, dice, porque si empiezas a codiciar lo que alguien más tiene y no eres feliz con lo que tú tienes, dice, empiezas a lo mejor a codiciar el carro y después va a ser la casa, después va a ser la esposa y después va a ser su vida. ¿Por qué? Porque, pues, ay, mejor hubieran sido ellos mis papás, ¿no? Los papás de esa persona hubieran sido mis papás. Y ahí ya estás dejando de honrar a tu padre y a tu madre. Sí, y sobre todo de tu propio esfuerzo, ¿no? O sea, ¿por qué compararte con alguien? Uh-huh. ¿No? Estaba viendo que hay un programa en Estados Unidos que te habla de cómo hay gente que tiene adicción de ser o parecerse a los artistas. Y te da mucha tristeza porque dices, oye, pues se disfrazan y se visten y hablan como ellos y se operan, incluso hay gente que ha gastado mucho dinero en eso. Y digo, híjole, o sea, te estás anulando y lo que le estás gritando al mundo sin darte cuenta es yo no valgo nada, pero los demás sí. Uh-huh. O sea, te acabas tu amor propio, porque te comparas con alguien sin valorar tu esfuerzo, pues por ti mismo, no necesitas nada de eso. Que no significa que no quiero estar mejor. Bueno, entonces, pues así voy a quedarme con una casa fea o con un carro feo. No, bueno, por supuesto. Pero son dos cosas que no forzosamente están relacionadas. Sí, van muy, muy diferentes, o sea, no van de la mano. Claro.
Y pues todo esto también pues nos habla sobre el amor al prójimo, ¿no? Lo que dice no asesinarás realmente no es no matarás sin ninguna razón, ¿no? O sea, no ¿cuál es la palabra? Pues sí, no asesinarás, o sea, no es no matarás, sino no asesinarás, que es diferente, ¿no? Ahora, Memo, ¿tú crees que sea casualidad que la mayoría de los mandamientos empiece con un no? ¿Tú crees que será casualidad que la mayoría de los mandamientos estén expresados en futuro? ¿Será que Dios No, sabe que el nos pueblo no lo va a conoce. hacer, pero que a lo mejor un día lo va a lograr, ¿eh? Le pedimos a Dios Que que así así sea. sea. Y que sean nuestros días. Y que empiece Pronto. Por por mí. aquí. Por Por- mí. Exacto. Y bueno, dice versículo 18. Y todo el pueblo contemplaba los truenos y los relámpagos y el sonido del chofar y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo se estremeció y se mantuvieron lejos. Sí. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Elohim con nosotros, no sea que muramos. ¿Por qué crees que haya sido eso? O sea, ¿por qué sintieron que iban a Pues morir? bueno, no hay que perder de vista que Dios está hablando a través de los truenos. O sea, ¿te imaginas tú a un trueno tras otro y que eso forme la voz de Dios? Entonces, No, pues yo creo que es dices, no, pues impresionante. no, aquí me va a caer un rayo mínimo, ¿no? Aunque Sí. el Talmud explica pues que ellos sentían que el alma al ver la presencia del Creador pues, se salía de ellos. Incluso hay quienes opinan que se morían y los ángeles los volvían a revivir, ¿no? Y que ellos corrían lejos de los montes. Pues, no estoy seguro de eso, pero sí me imagino que es tan impresionante lo que estoy viendo que me da un miedo terrible, ¿eh? Sí, no, pues es o sea, si cuando empiezan a tronar Los truenos, los claro, cohetes, exacto. Sí, sí, te sí. asustas, o sea, imagínate ese espectáculo, no, yo también me hubiera asustado. Y dijo Moisés al pueblo, versículo 20, no teman, pues para probarlos ha venido Dios, a fin de que el temor a él esté ante vosotros, de modo que no pequen. Claro, o sea, Y como él, que Dios dice, a ver si así les da miedo pecar. Y ajá, pues no, Memo, somos no, renes. sí. Digo, nosotros no hemos visto todo eso, pero pues hemos visto muchas cosas, ¿no? O sea, el que él salga el sol cada día, como decías la vez pasada, ¿no? El que nazca un niño, o sea, que de la nada se cree algo y un año y medio, 2 años después sea un niño que está corriendo. Claro. O el que Pues, o este, sea que, o el hecho que este libro esté en nuestras manos hoy también, ¿no? claro, pues, ¿cómo te lo explicas? Ujú. O sea, pero somos necios. Así es. Dice, y el pueblo se mantuvo en pie a lo lejos mientras Moisés se acercaba a la densa nube allí donde estaba Dios. Y ya casi terminamos. Esta porción se termina en el versículo 23, nos quedan 2 versículos. Y dice, y Dios dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, ustedes mismos han visto que les he hablado desde los cielos. No harás de mí dioses de plata, ni se fabricarán dioses de oro. Y ahí termina nuestra porción. O sea, otra vez, ¿no? Cuidado con la idolatría. Así es. Y bueno, a lo mejor a manera de introducción para la siguiente parasha que les recomiendo a la gente que lea, todo esto de Israel saliendo de Egipto, presenciando esto, entendiendo tantas cosas, hay tanto que meditar en estas palabras, pero obviamente los mandamientos no se detienen ahí. En realidad aquí hay una pausa, pero por cuestión de estudio y en la Biblia pues ni siquiera hay un punto final, sino que en realidad la historia sigue. Otra cosa que me llama mucho la atención es que la referencia de aquí en adelante va a ser Egipto, ¿no? Entonces, muchas veces Dios le va a decir al pueblo, acuérdate que tú fuiste esclavo en Egipto, por lo tanto tienes que tener o debes de tener misericordia de los esclavos, ¿no? Ujú, Entonces, como que hay dos énfasis muy fuertes que yo veo. Uno, no a la idolatría y el respeto a las personas, ¿no? Y ujú. será casualidad, Memo, y seguramente este será mi último comentario del día de hoy, será casualidad que el tema del siguiente capítulo tenga exactamente que ver con mi prójimo, ¿sí? No voy a decir exactamente el tema, pero vale la pena que la gente se eche un clavado y lo lea y lo reentienda, porque además es un tema en el que ha habido mucha controversia, ¿no? Pero
yo creo que sí, incluso si tienen preguntas para los que nos están escuchando, prepárenlas. Es un capítulo que si no lo conocemos muy bien y nos hacen preguntas difíciles, nos destantean un poco, entonces ya espero otra vez la próxima para allá. Muchísimas gracias, Memo, por la invitación. Es un placer y es divertidísimo y es inspirador estar aquí atrás de este micrófono. Y sí, pues contamos los días. Ya lo creo. Muchas gracias, Memo. Pues los esperamos la próxima semana. Como comentaba, vamos a estudiar la porción que se llama Mishpatim, que va a ser de Éxodo 21:1 hasta el 24:18. Pues si no hay ningún otro comentario, le mando saludos a las personas que nos escuchan semana a semana. Saludos a Homer Rodríguez, que nos dejó ahí un comentario la semana pasada, que le gustó mucho el programa. Y pues que tengan una muy muy bonita semana. A Silvia Rocha, también un saludo a Silvia Rocha, que ya se va a animar a escuchar otra vez. Me dijo que había empezado y que no había podido y que va a continuar. Le dije, bueno, te voy a mandar saludos hoy. Muchas gracias. Bueno, pues sin más nos despedimos, que tengan una muy bonita semana y pues sigan estudiando, leyendo y escuchando y no haciéndose imágenes. Muchas gracias. El